Jacqueline Loast, presidenta de COPRED, gracias por esta entrevista con Al Grano. Qué gusto que nos reciban estas instalaciones que además están preciosas. Cada que venimos lo disfrutamos mucho. Qué bueno, me da mucho gusto que te gusten las instalaciones y bienvenido y bienvenidas. Hay un tema que en las semanas, sobre todo a partir de algún posicionamiento que hizo el presidente de la República, una iniciativa para hablar sobre... ¿Para hablar de qué exactamente? Porque ya está tan manoseado el tema que me gustaría que nos empezaras desde el principio a decir ¿qué es, de qué estamos hablando a partir de esta iniciativa que lanza el presidente de la República? Bueno, yo empezaría diciéndote que para quienes vivimos en la Ciudad de México no es nuevo esto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque fue una iniciativa que el presidente lanzó apenas hace algunos días en el marco del 17 de mayo, que es el Día de la Lucha contra la Homofobia. Lo cierto es que en la Ciudad de México ya llevamos muchos años, un avance, un trabajo muy más de importante. 6,000 matrimonios entre personas del mismo sexo y construyendo un nuevo concepto de familia, que es esta mirada de familias diversas que se forman por parejas del mismo sexo, ya sean dos varones o dos mujeres, quienes a partir del reconocimiento del matrimonio pues adquieren todos los derechos como se adquieren en una sociedad democrática en la que vivimos, en donde la igualdad y la libertad es elemento fundamental de la construcción de una sociedad. Y por eso es que las personas del mismo sexo, cuando ganan su derecho al matrimonio, es que pues se conforman estas nuevas familias diversas, familias que yo diría que siempre han estado ahí. Así es. No es un tema nuevo en relación al concepto de familias diversas. Tenemos muchos tipos de familias diversas, no solamente las que se forman a partir de un matrimonio, sino aquellas que se construyen en la familia por diversos motivos o razones. Apenas se empezó a hablar del tema, aunque el tema, como dices, ya tiene pues, por historia muchísimos... Mira, como que se empezó a conceptualizar, creo que sería el término, ¿no? Yo lo que diría es, para entendernos, es que durante la humanidad hay dos cosas que efectivamente han existido siempre. Una, la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, indiscutiblemente. Una sociedad se origina precisamente en esta construcción de familia. Y la otra verdad es que siempre ha existido la diversidad sexual. Siempre ha habido hombres gays, mujeres lesbianas, pero un mundo en donde principalmente tuvo una mirada, en donde la religión marcó durante muchísimos siglos las propias legislaciones, se fue construyendo entonces una mirada de la familia natural a partir de esta concepción religiosa de hombre, mujer y procreación. Claro. Y entonces esta mirada religiosa trasciende a las legislaciones. Y dejan fuera, digamos, a la otra... Y excluyen al otro grupo, digamos. A este otro grupo, el cual, por no procrear, se cree que su intención solamente es placentera, solamente es buscar un sexo de satisfacción, de degeneración, de perversión. Por el hecho de no procrear, ¿no? Porque crecimos... Se pensaba así, pues, ¿no? La familia, hombre, mujer y poblar el planeta. Y entonces, ¿cómo voy a creer yo en una familia de dos hombres o dos mujeres si no procrean? Eso no puede ser una familia. Y bueno, ahí empezamos entonces a rasgarnos como sociedad con estas dos miradas diferentes. Lo que es cierto es que hoy estamos frente a un paradigma muy importante, que es el reconocimiento de que el concepto de familia natural hoy por hoy se ha rebasado por el derecho de formar otro tipo de familias. Y esto pues causa conflictos, y yo lo entiendo muy bien, causa conflictos en la sociedad, porque históricamente tú y yo y todos
venimos de esta idea de familias familia en la que todos naturales, crecimos. ¿no? Pero hoy se están conformando nuevas familias en donde algunas de ellas adoptan, otras de ellas a través de la gestación subrogada, otras a través de la inseminación, construyen estas nuevas familias con hijos y con hijas. Y entonces a mí me parece que el discurso de quienes tienen una mirada mucho más religiosa o mucho más conservadora o tradicional choca profundamente con esto. Y entonces se empieza a catalogar como lo bueno y como lo malo, como lo moral, como lo inmoral, lo que fortalece o lo que debilita a la sociedad. Y en eso es en lo que estamos inmiscuidos ahorita. Y eso violenta dos cosas. Violenta desde lo religioso, el Estado laico, por querer incidir legislativamente con una mirada religiosa, y por otro lado se alían con estos ciudadanos y ciudadanas que lo que buscan, ¿no?, es violentar el Estado democrático y de libertad y de igualdad, pensando o creyendo que los derechos humanos, siendo que esta es una declaración ya universal, se puede votar. Y hacen caso omiso a la Declaración Universal que ya hicimos de cumplir los derechos humanos. Si hablamos de esta, vamos a decir, de incluir a este grupo, como lo planteas, un grupo que fue por décadas, por siglos excluido, ¿no terminaría el tema ahí? O sea, si decimos, bueno, a ver, exactamente qué estamos buscando en este grupo excluido, qué es lo que estamos buscando, y si hay, y hablan un poco de si hay puntos comunes, decir, bueno, el tema termina ahí, les reconocen sus derechos. Si alguien quiere casarse, ¿no? Si alguien si es del mismo sexo y quiere casarse, tiene los mismos derechos, y ahí queda, o cuál es un poco, o sea, hacia dónde tendríamos que ir en esta, claro, mira, hablar de este logro de derechos. Claro, es que si partimos del error del imaginario social que se ha construido, de que las familias del mismo sexo son pervierten niños, niñas, cambian de pareja a cada rato, son inmorales. Entonces, la familia natural o la familia tradicional cree erróneamente que se está atentando o contra el sacramento del matrimonio desde la mirada religiosa, o desde este núcleo familiar que históricamente se ha impuesto. Y entonces ahora piensan o creen que se les está violentando, y no, a mí me parece que no va por ahí el discurso ni la intencionalidad. Lo único que se está alcanzando, y este es el gran gusto que me da, que ya alcanzamos a la utopía, es que hay diversas maneras en cómo las personas nos organizamos en familias, sin que una atente a la otra. Es decir, el matrimonio igualitario o las familias diversas no son mejores, pero tampoco son peores. Es un carril paralelo, digamos, o un carril diferente. Un carril. Es un carril. Es una manera de vivir la vida que durante muchos años se negó por querer imponer una sola cultura, una sola mirada. Yo, desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sobre todo con experiencia en la Ciudad de México de inclusión, yo te puedo decir que la diversidad siempre enriquece y que la procreación es un derecho y no una obligación. Por lo tanto, no podemos limitar el concepto de matrimonio o unirlo necesariamente a un ejercicio de procreación. Hoy por hoy sabemos que hay familias heterosexuales que no tienen hijos. Que tampoco pueden tener hijos o no quieren tener hijos, ¿no? Y esto no significa que no sean o un matrimonio o una familia.
¿Dónde sí se ponen de acuerdo? ¿En este concepto de tener familia? ¿Y dónde es donde se rompe? Donde dicen, aquí ya no hay acuerdo. Mira, a mí me parece que se rompe desde varias miradas. Uh-huh. Se rompe primero porque hay quienes creen que son mayoría en pensamiento. Uh-huh. Es decir, no porque haya muchos matrimonios heterosexuales, significa que todos ellos rechazan el matrimonio igualitario. Uh-huh. Es cierto, hay mucho más familias heterosexuales que familias compuestas por parejas del mismo sexo. Pero eso no significa que el pensamiento mayoritario sea el heterosexual. Claro. Lo que significa es que tenemos la posibilidad de incluir a la sociedad. Es un tema de inclusión, más bien. Es un tema de inclusión. De no tener los mismos derechos. O sea, ellos existen. Ellos existen. Tengan derechos. A ver, si usted me ayuda a corregir. Ellos existen, tengan o no tengan derechos. Han logrado algunos derechos, han alcanzado reconocimiento y ya están. Van a seguir, digamos, viviendo, conviviendo. No les va a quitar el que hay otras familias no le va a quitar que ellos puedan crear su familia. O sea, digamos, es un poco de. El derecho. Uh-huh. Nace a partir del reconocimiento de la persona. Uh-huh. En el momento en que la persona existe, uh-huh, es sujeta de derechos. Uh-huh. Y esos derechos no se cuestionan. Esos derechos ahí están. Derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la salud, porque eso nos ayuda a tener una vida digna. Uh-huh. Derecho a la familia. Uh-huh. Es fundamental. Lo que sucede es que no se quiere aceptar como regular la vida de las familias diversas. Uh-huh. Hay una cerrazón a esta posibilidad. Uh-huh. Es necesario arrancarnos los prejuicios y mirar a la otra persona como lo que es, como una persona sujeta de derechos incuestionables, uh-huh, estos derechos por otro grupo mayoritario, minoritario, histórico o no. Eso no está sobre la mesa. Uh-huh. Me parece que la discusión de estos grupos que insisten en que la familia tiene que ser esta familia heterosexual formada por un varón, por una mujer y con la procreación, lo que están logrando es la segregación social. Uh-huh. En vez de abonarse al respeto y dejar que cada persona construyamos nuestra vida como mejor. Consideremos que... Y aquí entra otro punto, si me lo permite. Sí. Cuando las miradas religiosas, en donde ponen en el centro esta creencia bíblica de cómo Dios propone, y ven perdido ya el tema de que el matrimonio no se alcance, uh-huh, entonces empiezan a construir un discurso tomado de los derechos humanos, abonando o diciendo que lo que buscan ellos es la protección de la infancia y que lo que le preocupa son las niñas y los niños de estas familias, dejando sobre la mesa el que ellos no discriminan, que cada quien haga lo que quiera como adulto, pero pobres de esos niños y esas niñas que serán adoptados por familias que no pueden procrear, por familias que etiquetan como antinaturales porque la historia nunca les permitió exponerse, ¿no? Y las niegan. Y entonces ahora suman a la negación del matrimonio entre personas del mismo sexo una preocupación de qué va a hacer con esas niñas y esos niños, como si los fueran a pervertir, los fueran a violar, o surge ahí el gran error que tienen
que tiene este pensamiento, y es creer que la homosexualidad, que ser lesbiana, que ser gay, que ser trans, es una enfermedad. Y entonces, como se cree que es una enfermedad, resulta que si una familia homoparental o lesbo-maternal va a adoptar, va a contagiar a estos niños y a estas niñas de este modelo que para ellos es erróneo. Cuando sabemos, y ya la Organización Mundial de la Salud lo dijo con muchísima claridad, que no es una enfermedad, o sea, no hay enfermedad, por lo tanto no hay de qué curar. Es una preferencia o es una orientación sexual con la que se nace, y se nace a partir de la germinación de un óvulo, ¿no? Y un esperma. Ellos, de ahí sale una persona homosexual o una persona lesbiana, porque además no hay otra manera de que se conciba un ser humano. Un ser humano solamente se concibe con estos dos elementos. Estos dos elementos también crean familias, también crean personas heterosexuales, pero también nacen personas lesbianas o gay. No se hacen. Por eso es que no hay de qué preocuparse cuando creen y dicen, ahora van a enseñarle que ese es el modelo, y como los niños copian lo que los adultos hacen, pues ahora un niño inocente, impuro, lo van a hacer gay. Primero, no lo van a hacer gay. Y segundo, si el chico ya de nacimiento fuera gay, eso no es malo. Ok. Un poco para también hablarle a este público que está tan, no sé si cerrado, pero vamos, si hubiera alguien que quisiera escucharlos, ¿no? Decirles qué tenemos que saber, no para hablar de los temores de ellos, sino decirles, miren, creo que qué es lo que ha faltado para que ellos conozcan, qué es lo que hay que decirles. Un poco hacia allá va la pregunta, ya que me hacías este planteamiento de un poco como por culpa de su falta de visión quizá, o de encontrarse con el otro y de prejuicios quizá, quitando esos prejuicios y quitando este tema, ¿qué hay que decirles? O sea, ¿qué sí hay que decirles? ¿Qué sí es lo que pasa con estas parejas que deciden unirse? ¿Cómo hablarles del tema para quitar, insisto, esa parte ya de pleito que ha habido siempre? Mira, es un tema que a mí me interesa muchísimo y sobre el cual he estado reflexionando mucho. Yo soy una mujer heterosexual, yo soy una mujer casada con un varón y con 2 hijos. Y aunque vengo de esa familia a la que etiquetan como natural o tradicional, entiendo perfectamente la diversidad por la preferencia o la orientación sexual. Y yo lo que invitaría a quienes están en esa posición es que hay 2 cosas que la humanidad no tenemos. Y es que no somos poseedores de la verdad, ni somos nadie para dictar lo malo o lo bueno. Pero sí tenemos una gran capacidad de sabernos armonizar en sociedad y de saber respetar. Yo lo que les diría es que esto del matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de familias diversas es algo que llegó para quedarse, y llegó para quedarse porque es justo, porque ya han sido muchos años y muchos siglos de invisibilizarlos y incluso eliminarles.